Muchas gracias. Y bueno, hoy, como veníamos diciendo, hoy va a ser un culto especial. Hoy tenemos un culto diferente, vamos a hacer una dinámica diferente, pero yo creo que va a ser muy positiva y muy buena. Vamos a hablar de las 7 palabras de la cruz, ¿ok? Es interesante que los evangelios, hoy como introducción esto, los evangelios hablan obviamente de la historia de Jesús. También hay escritos que no son de la Biblia, que también hablan de lo que ocurrió ese día. Pero en esta mañana vamos a poder ver, vamos a poder estudiar, vamos a poder reflexionar sobre cada una de las palabras que dijo Jesús. ¿De acuerdo? Sobre cada una de las palabras que dijo Jesús. ¿Está bien? ¿Está conmigo? Amén. Y vamos a profundizar un poquito, pero vamos a entender qué significa cada palabra. De alguna forma no vamos a entendernos mucho. Podrían ser 7 predicaciones perfectamente, pero vamos a hacerlo de una forma también dinámica. Hoy no voy a compartir yo solamente. Alguien me preguntaba antes, ¿hoy compartes tú? Y digo, más o menos. Porque hoy vamos a compartir 7 personas. 7 personas, 7 mensajes. ¿Está bien? Así que yo quiero animarte a que puedas escuchar cada uno de estos mensajes también, que nuestros hermanos, parte también del equipo que están sirviendo, se han preparado. Y yo creo que va a ser de mucha bendición. Todos conocemos un poquito el contexto. Voy a poner el contexto rápidamente para que ya así puedan introducirse. Y es que dice la palabra que Jesús ya habló, ¿no? La semana pasada también estuvimos hablando de esto, cuando Jesús ya estaba para ir a la cruz. Él se lo dijo a sus discípulos. Y entonces Jesús les dijo que a los discípulos, en especial a Pedro y a los 2 hermanos, les dijo que fuesen con él. Dice, capítulo 22, no hace falta que lo busque, 39. Dice, y saliendo se fue Jesús como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia de un tiro y puso de rodillas y oró. Y él dijo estas palabras, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y entonces dice la palabra que en esa agonía que Jesús estaba viviendo, porque él ya sabía que el tiempo se había cumplido, dice que vinieron a arrestar a Jesús. Y entonces todos los evangelios nos van narrando un poquito todo lo que va ocurriendo. Jesús se presenta ante Pilato, Jesús se presenta ante Herodes. Siempre me gusta destacar esto. Mira, los judíos no mataron a Jesús por ser un buen maestro de la moral. Porque si hubiera sido simplemente un maestro bueno, había miles de maestros. Jesús no fue simplemente un revolucionario como algunos piensan. Él no se puso a luchar contra Roma ni contra los judíos. El punto principal es que Jesús se hacía igual a Dios. Y esto lo puedes ver en Juan capítulo número 8, que dice que cuando él utiliza esas palabras, dice, antes que Abraham fuese, yo soy, y utiliza esa expresión, yo soy, dice que los judíos en ese momento tomaron piedra para arrojársela, pero que Jesús salió de medio porque su hora no había llegado. Y Jesús sabía todo este proceso que iba a llevar. Ya sabes un poquito cómo fue todo, ¿no? ¿Verdad? Latigazo, escupitajos, ¿no? Le escupieron, le dañaron, le azotaron, pero dice la palabra que como cordero al matadero no abrió su boca. Todo el proceso no abrió su boca, pero estando en la cruz, él cargó la cruz y estando allí en la cruz sí que abrió su boca. Hubo varias palabras que Jesús dijo. Y en esta mañana yo quiero que podamos ver estas 7 palabras, así que doy paso para que vayamos pasando uno a uno, ¿de acuerdo? Como dicen, nos acaba de explicar el pastor, hubo palabras que fueron claves, ¿verdad? Y hubo frases que marcaron también después toda la historia. Pocas palabras, pero que fueron muy importantes y que nos van a ayudar también a entender, a comprender un poco el momento, el proceso que tuvo la crucifixión y qué es lo que estaba pensando, ¿no? Y ayer estaba yo meditando un poco en esto. Y a veces ocurre cuando una persona, o si no, hazte la imagen, ¿no? De cuando una persona, sobre todo cuando ya son ancianos y están a punto de morir, ya ven los últimos días. Muchos de vosotros trabajáis, ¿verdad?, con ayuda a domicilio, con los abuelos. Y a mí una vez me tocó con un abuelo y desgraciadamente lo tuve que ver fallecer.
en el momento en que yo lo estaba cuidando y era muy mayor. Y era muy agradable este hombre, pero en las últimas horas que tuvo de vida, él todo el rato es como que le salía lo más importante para él, ¿no? En ese momento no importaba lo que había ganado, no importaba su trabajo, no importaba ni siquiera su condición. Anteriormente había tenido mucho miedo por su vida, por lo que le venía, por cómo iba a morir, pero las últimas horas ni siquiera eso era lo más importante para él. Solamente hablaba de los hijos. Dejarle esto a mis hijos, decirle esto a mis hijos. Había un hijo que no estaba llegando a tiempo. Y todo su temor era que no lo iba a ver en persona antes de fallecer y tenía que decirle algo y quería mandarle algo y le decía, escríbele esto y dile esto y asegúrate que esté bien y asegúrate que lo entienda y asegúrate que sepa que lo quería y asegúrate. Y pensando en este hombre, y creo que eso pasa mucho cuando son conscientes de que ya se les está apagando la vida, ahí es cuando realmente les sale lo que más le importa, a pesar del dolor, a pesar de la situación. A Jesús, una de las frases que más impresiona, por lo menos a mí, que me ha tocado, lo último que le salió es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primeramente, antes de saber y entender bien qué es lo que está diciendo, anteriormente, ¿verdad?, han apresado a Jesús injustamente. Y como decían, una de las pasa por varias cosas. Y antes de ser llevado a la cruz fue golpeado, fue escupido, se burlaron, lo azotaron hasta el punto de casi morir. Fue juzgado injustamente, acusado falsamente por los suyos, abandonado por sus discípulos y amigos, avergonzado frente a todos, le pusieron una corona de espinas, que eso no solamente era por burla, es que además esas espinas se clavaban y entonces más daño le hacían. Y cuando le golpeaban en la corona y la clavaban más. Realmente pasó un proceso, horas y horas de muchísimo sufrimiento a manos de sus enemigos, de abandono, de soledad, de una profunda tristeza. Vivió el peor momento de su vida. Humanamente era terrible, terrible. Por más que lo intentamos imaginar, y no es por ponernos tristes, pero a veces es necesario ver que no vamos a comprender el dolor tan grande que padeció Jesús. Y lo que impresiona de esta frase, él sabiendo que va a morir, a pesar del dolor y el sufrimiento, estaba pensando en cada uno de nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto implica dos cosas. Primero, perdónalos y segundo, no saben lo que hacen. Y habla de que aunque no sepamos lo que hagamos, el pecado es pecado, ¿verdad, hermanos? Aunque ellos no sabían lo que estaban haciendo, estaban pecando. El no saber que lo que hago está mal no me salva, no justifica lo que hago. Así que estábamos todos perdidos. Los que estaban allí estaban perdidos. Y aunque no sabían lo que estaban haciendo, creían que estaban haciendo algo que era correcto, estaban pecando. Y Jesús lo sabía. En medio de su dolor, estaba pensando, a ellos les espera algo peor. Y ni siquiera lo saben, no son conscientes de lo que están haciendo. Pero a mí me impresiona la actitud de Jesús, la capacidad de perdón. Qué capacidad tenía de perdón y qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí me llama la atención, y quizás no lo había pensado hasta ahora, es que normalmente hablamos del perdón cuando algo ha pasado, pues de mirar hacia atrás y esforzarnos y perdonar y soltar y dejar atrás. Pero es que a Jesús se lo estaban haciendo en ese momento. Y fue capaz de perdonar mientras todavía le estaban haciendo daño. Mientras todavía
le estaban golpeando, le estaban escupiendo. A pesar de eso, en el mismo momento, la capacidad de perdón de Dios es que ya estaba perdonando. Es que ya sabía lo que iba a ocurrir. Y Jesús ya estaba diciendo, perdónalos, perdónalos. No te fijes en mí, perdónalos. En Isaías 53:7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Tuvo muchos momentos en los que él pudo abrir su boca. Mientras lo juzgaban, mientras lo preparaban, mientras le daban latigazos, mientras lo llevaban por el camino, antes de que lo colgaran. Podría haber dicho cualquier cosa, se podría haber metido con alguien, podría haber dicho esto no es justo, esto es demasiado, no te pases. O es que yo soy bueno y tú no lo entiendes, pero yo sé lo que estoy haciendo, yo soy el que tiene la razón. En ningún momento, dice, en ningún momento abrió su boca. Y cuando lees los evangelios, la historia, todo el proceso, es verdad que en ningún momento se defiende. Aun cuando uno de los emperadores le dice algo, dice, tú lo has dicho. Pero en ningún momento él declara nada ni se defiende, no hace nada a su favor. Él está tan dispuesto a sacrificarse por cada uno de nosotros que él cerró su boca. Y como inocente, callado, 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 callado. La primera vez que habla y que abre su boca para decir algo es esta. No es por él, abre su boca por nosotros, abre su boca por interceder por nosotros, perdónalos. Qué capacidad de perdón, ¿verdad, hermanos? Qué capacidad, qué fuerza de voluntad. Él sabía lo que se estaba jugando en ese momento para toda la historia. Era un momento clave y él supo aguantar, supo pasar, supo sufrir en silencio, con tal de ganar la batalla. Y muchas veces fue callando su boca, aguantando, dando un paso más, sabiendo a dónde iba, calló su boca. Y cuando abrió, fue, perdónalos. Algo que movió a Jesús es porque él sabía que éramos ovejas sin pastor. Entonces, él pudo ver en nosotros esa desesperación que ni siquiera conocíamos a veces, de que no teníamos pastor, que íbamos en perdición. Gracias a Dios, que Él fue valiente, obediente hasta la muerte para poder lograr su misión por cada uno de nosotros para toda la historia, para la eternidad. Amén. En Lucas 23:43 podemos encontrar la segunda palabra que dijo Jesús en la cruz. Y fue, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para poder entender un poco lo que quiso decir Jesús con esto, vamos a leer unos versículos anteriores. En 23, también en Lucas 23:39. Dice que junto a Jesús estaban siendo crucificados dos ladrones, dos malhechores. Y dice que uno estaba insultando a Jesús y le dice, si tú eres el Cristo, sálvate. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. En el 40, dice que había otro que reprendió al que estaba insultando a Jesús y le dijo, ni siquiera estando en esta condenación, ¿le temes tú a Dios? Nosotros, dice, la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros actos. Pero refiriéndose a Jesús, dice, ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Y esta palabra es la que le dice Jesús a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
En esta historia podemos ver estos dos ladrones que estaban siendo allí, juntamente crucificados con Cristo, uno de un lado, uno del otro, y podemos ver que uno reconoce su pecado, reconoce su error, diciéndole a Jesús, nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho ningún mal. Y mirando a Jesús le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Seguramente las circunstancias de este hombre, las circunstancias de verse que ya eran sus últimos momentos de vida, el verse que ya iba a morir, le pudo hacer ver en Jesús una esperanza. Pudo ver en Jesús una esperanza de vida eterna, de todo lo que Jesús había predicado. Y a este hombre es quien Jesús le hace esta promesa. Sencillamente Jesús lo que le decía es que le iba a dar salvación. Y cuando Jesús le dice, de cierto te digo, le estás asegurando que lo que está diciendo es verdad. Lo va a cumplir al pie de la letra. Por eso hace ese énfasis diciendo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, no hablamos que había otra persona que también estaba ahí con Jesús. Y ese hombre también pedía salvación. Porque dice, si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero este hombre, ¿de qué manera lo estaba haciendo? Lo hacía de una forma de burla, una forma irónica de decir, sálvanos. Sin embargo, este otro hombre, no, lo hizo con un corazón humilde, sencillo, reconociendo que era su pecado, que nosotros merecemos estar aquí. Él no lo merece. Y con esas cortas palabras que usó diciendo, acuérdate de mí cuando vengas a reinar, estaba reconociendo que tenía fe en Jesús. Estaba reconociendo que creía en Jesús y creía en su palabra y creía en todo lo que durante su vida había proclamado, ¿no? Y este hombre que Jesús le estaba prometiendo que iba a ir al paraíso, no se bautizó. Este hombre no alcanzó a congregarse, no alcanzó a hablar de Jesús, sino que estaba allí en sus últimos momentos. A Jesús solo le bastó con que este hombre pudiera arrepentirse y pudiera tener fe. Pudo ver ese arrepentimiento genuino en este hombre. Y mediante eso Jesús le hace esta promesa. Podía reflexionar también en Romanos 10:10, seguramente lo conocen, donde dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es lo que hacía este hombre, confesar con esas palabras que creía en Jesús, que creía en Dios. Y en estos últimos momentos de vida de este hombre, pudo experimentar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Debemos saber que Jesús murió por todos, que la salvación puede estar al alcance de todos, pero debemos tener fe en Jesús y arrepentirnos. Vamos a continuar con la tercera palabra que dijo Jesús y vamos a leer para ponernos un poco en contexto. Y la palabra es: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí podemos ver que, como hemos dicho antes, sabemos que Jesús estaba en sus últimos momentos. Pero incluso en sus últimos momentos de vida, en su momento en el que él estaba sufriendo el máximo dolor de su vida, él estaba pendiente de su madre, porque él amaba a su madre. Y sabemos que Jesús había venido a la tierra con una misión divina, digamos, con una misión mucho mayor que
que nosotros, digamos, como humanos, pero la misión era salvar a la humanidad. Y para eso tenía que morir y luego resucitar para salvarnos a nosotros, para poder pagar por nuestros pecados. Porque nosotros no íbamos a ser capaces, nadie de la humanidad podría pagar por nuestros pecados. Nadie de la humanidad, incluso muriendo, nadie iba a poder pagar por nuestros pecados. Pero él sabía que tenía una responsabilidad divina con su padre, pero también tenía una responsabilidad, digamos, terrenal, con su familia en la tierra. También tenía una responsabilidad con su madre, con María. Y entonces, él en la cruz estaba cumpliendo con su cometido divino, pero incluso cuando estaba cumpliendo con su cometido divino, también se estaba asegurando de cumplir con su cometido terrenal. También se estaba asegurando de dejar su familia, su madre, al cuidado de alguien. Porque sabemos cómo era la cultura en ese tiempo. Una mujer, ya de por sí las mujeres no tenían, digamos, mucha ayuda, no tenían mucha oportunidad, a lo mejor para trabajar. No tenían mucha oportunidad, digamos, para tener una casa. Una mujer sola. Entonces, Jesús estaba cumpliendo con su cometido divino, vino y estaba en la cruz por nosotros, pero también estaba cumpliendo con su deber como hijo. También estaba cuidando de su madre. Porque él sabía que él ya no podría cuidar a su madre, digamos, físicamente. Él ya no iba a poder estar con ella cuando ella necesitase algo. Entonces, le pidió a su discípulo y le dijo: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, dice, el discípulo la recibió en su casa. Entonces aquí podemos ver que para él, lo que él estaba haciendo en la cruz era lo más importante, pero su madre también era muy importante. Su madre también era su responsabilidad. Entonces, también podemos ver que dice que allí estaba el discípulo, su discípulo amado. Y con esto podemos ver que dice su discípulo amado y digamos que nos da a entender que Dios, Jesús, le había confiado su madre. No le había dicho, bueno, esa persona que está ahí, a ese le voy a dejar a mi madre. No, había dejado su madre a cargo de una persona que él amaba, una persona que él confiaba, una persona que sabía, bueno, cuando yo muera, él va a cuidar a mi madre. Yo estoy seguro que él va a cuidar a mi madre. No era cualquier persona. Entonces, nosotros debemos tener una relación con Dios, así como su discípulo tenía una relación con Jesús. Una relación que Dios diga, bueno, voy a poner a mis hijos a cargo de Él, voy a poner mi familia a cargo de Él. Y sabemos que Jesús confiaba en Juan para que cuidase a su madre. Pero nosotros, bueno, yo sí soy María, pero no esa María. Nosotros no somos María y tampoco somos Juan, pero sí somos hijos de Dios, sí somos familia de Dios y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Nosotros a lo mejor no somos Juan y no tenemos que cuidar a María, pero sí somos hijos de Dios y podemos cuidar del resto de la familia, podemos cuidar del resto de los hermanos. Entonces, aparte, por supuesto, tenemos que cuidar a nuestra familia de sangre, nuestra familia, nuestra madre, nuestro padre, hermano. Entonces sí, así como Jesús tuvo su responsabilidad con Dios, con su Padre, vino, murió,
Y luego, pero también tuvo su responsabilidad con su madre. Nosotros tenemos también nuestra responsabilidad con nuestro padre, cuidar de nuestros hermanos de la iglesia. Y no solo esperar a que nos cuiden, porque decimos, bueno, yo soy hermano de la iglesia, entonces alguien tiene que cuidar de mí, entonces el pastor tiene que cuidar de mí. Pero también asegurarnos de que nosotros, digamos, recibimos cuidado, pero también estamos ahí para alguien. También podemos ser o Juan o María. No tenemos solo que ser María, alguien que necesite cuidado. O tampoco no debemos ser solo Juan, debemos ser los dos. Debemos dejar que alguien nos cuide, debemos dejar que alguien nos ayude, pero también en nuestro momento, cuando tenemos oportunidad, debemos cuidar de los demás. Y por supuesto también cuidar de nuestra familia, de nuestra sangre. Y como han dicho antes, cada una de estas palabras tiene muchísimo que se puede hablar, muchísimo que se puede aprender, muchísimo que se puede compartir, pero eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy y creo que es lo que está para que nosotros podamos reflexionar en esto. La cuarta palabra es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vemos en San Mateo 27:45, dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento en el que Jesús llevaría sobre sí mismo esa cruz, los pecados de todos nosotros, o sea, aún sin nosotros nacer, ya iba a pagar por nosotros, por nuestros pecados. De todo lo que ha pasado, de la separación, de la cruz, de la corona de espinas, de todo, el dolor más grande que Jesús sintió en ese momento fue la separación del Padre con Él, porque era una separación que habían tenido siempre, una comunión íntima entre Padre e Hijo. Y ahí vemos donde, si observamos, Jesús no dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento, cuando Jesús llevó la cruz, ya Él se convirtió en hombre, o sea, Él era hombre, pero se convirtió en un ser humano como nosotros, que ya era pecador. Entonces, si vemos que Jesús dice, Padre, Dios, ¿por qué me has abandonado? En ese momento el pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros y Dios lo estaba juzgando por todos nuestros pecados. Su Padre le dio la espalda. Ahí es donde encontramos el verdadero significado de por qué Jesús clama a gran voz diciendo, Dios mío, o sea, Él se sentía ya desesperado de que a pesar de que estaba pasando por ese dolor, sentía ya el abandono de Dios. Entonces vemos en el momento más doloroso que vivió Jesús, fue eso, que se rompió la comunión entre Padre e Hijo. La santidad de Dios y su justicia lo llevaron a darle la espalda a Jesús. Y si vemos en el Salmo 22:1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Y si miramos el 3, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 1000 años atrás, mucho antes de pasar todo esto, el salmista había escrito este salmo con las palabras diciendo, las palabras que iba a decir Jesús, o sea, un salmo que viene de una profecía, o sea, algo que se sabía que iba a pasar muchos años atrás. Entonces la pregunta que yo me hacía
y hasta ahora me la hacía cuando ya estudié un poquito más la palabra y entendí el por qué Dios había, o sea, por qué Jesús había dicho esa palabra de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces entendemos de que era cuando Dios, un ser tan espiritual no puede, un ser de la santidad no puede aceptar el pecado, la razón por la cual Dios le dio la espalda a Jesús. Dios no tolera el pecado, ni siquiera lo pudo hacer con su propio Hijo. Así que por eso fue que Jesús sintió el rechazo de su Padre en ese momento, porque ya Él se convirtió en pecador, o sea, empezó a cargar nuestros pecados. Y si vemos que dice que una gran nube se puso sobre Él, no era ni porque iba a llover, ni porque iba a caer una tempestad, era tan grande el pecado que en ese momento había en la humanidad que se nubló todo. Entonces cuando se nubla todo es cuando Él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumido, dijo, para lo que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. En Juan 19, 28, dijo así, la quinta palabra que Jesús dijo, tengo sed. Cuando sucedió todo esto, que las nubes se pusieron encima de él, todo el pecado se vino sobre él y dijo esas palabras, tengo sed. Entonces los soldados agarraron de una vasija, una esponja, y le puso vino con mirra. Entonces lo estrujaron y le pusieron en la lanza y se lo mostraron a Jesús y le quisieron dar de beber. Cuando le quisieron dar de beber a Jesús, él quiso tomarlo, pero lo rechazó el vinagre. Rechazó eso porque el vinagre en ese tiempo era como un antídoto, una esencia tenía para que no sufriera, no sintiera tanto dolor el cuerpo. Pero Jesús sabía que estaba muriendo por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Entonces Él decidió no beber eso, para sentir todo el sufrimiento y todo para nuestras vidas, por nosotros, por todo lo que estamos padeciendo. Él estaba padeciendo por nosotros. Y en esto hay 3 razones por la cual Él dijo, tengo sed. Él dijo, tengo sed. Una, obviamente, que es física, la sed que Él tenía, de tanto sufrimiento, de todo lo que fue derramado, de la sangre que fue derramada de su cuerpo, todo lo que se cayó de su cuerpo, todos los golpes que recibió Jesucristo. Él dijo, tengo sed. Y así cuando Él, como humano que era, porque Él se estaba convirtiendo ya todo su ser humano, dijo, tengo sed. Eso fue una de las cosas, porque era física la sed que Él necesitaba. Después había otra sed, que era la espiritual. Y también, sobre todo, era para que se cumpliese la palabra de Dios, para que se cumpliese la profecía que sobre su muerte. En Salmo 22:15 dice, mi lengua se pega al paladar. Después en Salmos 69:21 dice, en mi sed me dieron de beber vinagre. Entonces era para que la profecía de Dios se cumpliese, su palabra se cumpliese. Por eso Él dijo, tengo sed, tengo sed. Y esa fue la segunda palabra para que se cumpliese. La tercera es una sed espiritual, una sed que Él tenía para la salvación de nuestra alma y una sed para que se haga justicia.
y una sed que se cumpliera la escritura. Esa es la parte de la sed espiritual que él estaba, que Dios estaba derramando, ¿sí? Y a todo esto, pensando bien qué lo que era que Dios quería decir, es una buena enseñanza que Dios nos deja a decir: tengo sed. Porque nosotros, a pesar de que nosotros tenemos muchos problemas, muchos errores, muchas fallas, Jesús encontró la salida y hizo un cumplimiento de la palabra para que se cumpliera la palabra. Entonces, lo que nos refleja a nosotros, que debemos hacer nosotros, es que cuando estemos afligidos en el medio de la tempestad, en el medio de la angustia, la tristeza, del dolor, de la preocupación, tener esa sed de la palabra de Dios, tener esa sed de lo que Dios quiere para nosotros y buscar en la palabra de Dios lo que tiene, y la palabra de Dios es en la que nos sacia. Amén. Gracia y paz, hermanos. La siguiente expresión se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30. Y dice que después de que Jesús tomó el vinagre, él dijo: consumado es. Acto seguido inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Quiero centrarme en esa expresión, más que una palabra, es una expresión: consumado es. Y para ello, para los que toman nota, las palabras que en lenguas antiguas bíblicas se utilizaron para esta expresión fueron: en griego la palabra es tetelestai, que significa que se ha completado, se ha realizado plenamente. En hebreo es nishlam, que significa pacificar o culminar. Y en arameo la palabra es tamá, que significa borrar o limpiar. En conjunto, todas estas palabras apuntan a ¿qué? Gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Todos los pecados de la humanidad ya fueron pagados. Y para gozar de esa libertad que nos ha dado ese perdón, solo debemos creer. Pero quiero agregar algo más. Estas palabras también, en especial la palabra griega tetelestai, era utilizada en diferentes ámbitos, pero yo me quiero centrar en tres. Cuando un jefe de una tropa regresaba victorioso de la guerra, se presentaba donde su general y le decía: mi general, tetelestai, hemos ganado. En el ámbito del derecho, en el derecho civil, en su subcategoría mercantil, cuando se pagaba una deuda, se pagaba la multa pecuniaria que se había impuesto, también se utilizaba para decir que ya estaba totalmente pagada esa deuda. Y también en el ámbito del derecho penal, cuando era absuelto, cuando se le daba sobreseimiento definitivo a una persona, también tetelestai. No había nada más que juzgar porque esa persona era inocente. Entonces yo creo que tú me estás entendiendo lo que yo te quiero dar a entender. Y para ello quiero mostrarte lo que el apóstol Pablo declara en la carta a los Romanos en el capítulo 8, verso 32, que da una declaración y luego hace una pregunta. La declaración dice acerca de nuestro Padre Celestial, que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? La libertad, la vida eterna, la victoria. Y para obtener esto, amados hermanos, solo debemos creer. Por eso, cree y verás, porque algo puede suceder
en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios les bendiga. Muy bien, estamos pendientes. Solamente quiero, matizar. Creo que toda palabra que se está compartiendo está siendo para la reflexión, edificación, ¿no? Pero sí me gustaría recargar esto antes de comenzar también mi palabra. Dice 2 Corintios 5, 20, 21. Dice: así que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. La palabra dice que Jesús no cometió pecado, pero Él llevó sobre sus hombros. Él pagó ese lugar. Y todo lo que estamos viendo, esa palabra también, ¿no?, que es tan relevante, ¿no? Cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ¿no? Ahí está llevando ese peso. Está ocupando ese lugar. Pero la palabra dice: el que no cometió pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, ocupó ese lugar. Y aquí estamos viendo cada una de estas palabras, tan importantes, tan relevantes. Me ha bendecido mucho escuchar. Y quiero compartir la última palabra, la séptima palabra. Esta palabra se encuentra en Lucas 23, 46. Y entonces dice Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró. Expiró, esto lo escribe Lucas, y recordad que Lucas es médico. Cuando él habla de ese expirar, es ese momento donde ya termina la vida, por decirlo así, ¿no? Hay esa muerte, ¿no? Y él utiliza estas últimas palabras. Me gustan varios detalles. Lo primero, sus últimas palabras. Tú has pensado siempre, seguramente el día que muera, ¿a quién le vas a compartir tus últimas palabras? ¿A quién se las comparte? A tus hijos, ¿no? A tus padres, a tus seres queridos. Jesús lo hace al Padre. Al que más amaba. Al que más amaba. Esto es un salmo que Jesús utiliza. Pero Jesús añade esta palabra: Padre. Si tú ves el salmo, para que lo apuntes, el Salmo 31:5, no existe esta palabra de Padre, sino que Jesús, en su autoridad, Él dice esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ves? En tus manos encomiendo mi espíritu. No aparece esa palabra de Padre. Cuando Jesús está hablando de Padre, está hablando de esa relación tan estrecha que tenía con el Padre. Esa comunión que, fíjate, la mantuvo desde el principio hasta el final. En todo tiempo pudo perder, y entendedme esto, pudo perder la comunión con sus discípulos, no por Jesús, sino por sus discípulos, porque hicieron ¿qué? Le abandonaron, le dejaron, pero la comunión con el Padre estuvo ahí presente. Y Él dice: yo busco, yo anhelo, yo hago la voluntad de mi Padre. Él sabía a quién estaba sirviendo, Él sabía a quién estaba obedeciendo en todo tiempo. Y Él sabía la comunión tan estrecha y tan íntima que había con su Padre. Cuando hablamos de que Jesús tuvo esa comunión hasta el final, eso significa amor al Padre, honra al Padre, pero también significa obediencia al Padre. Aquí podemos pensar un momento y parar. Qué bueno sería que tú y yo, hasta el final de nuestros días, podamos decir: Padre, te amo, Padre, te honro, y Padre, todo este tiempo te he obedecido. He obedecido, como decía también, he acabado la obra que me diste que hiciese, dijo Jesús, ¿no? Y es interesante también una cosa que me llama la atención, y es que dice que Él clamó, ¿cómo? A gran voz. No se lo escondió, sino que clamó, habló, levantó su voz: Padre, ahora en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas últimas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, como digo, están relacionadas con el Salmo 31:5. Pero este salmo, si tú lo miras, es un salmo de confianza. No es un salmo de temor, no es un salmo de inseguridad, es un salmo de confianza. Y lo que Jesús está diciendo es: a partir de este momento encomiendo tu vida, porque es mi vida en tus manos,
Y yo te hago una pregunta. Cuando tú a alguien le dices, me pongo en tus manos, ¿no? Seguramente la has usado alguna vez, ¿no? Tú traes a un pintor a tu casa y tú dices, bueno, yo no sé cómo pintar y tal, pero me pongo en tus manos. Ante un médico, ¿cuántos no hemos puesto en manos de un médico, verdad? ¿Y qué te dice el médico? Te dice, tranquilo que todo, suele decir eso, ¿no? Y lo que nosotros decimos, aunque no lo digamos de expresión, pero sí con nuestro hecho es, me estoy poniendo en tus manos, estoy poniendo confianza en ti. Mira, si somos capaces de poner nuestra confianza en un ser humano, ¿cómo no vamos a poner nuestra confianza en el Padre? Y lo que Jesús está diciendo, mira, en las mejores manos estoy. En las mejores manos me quedo. A las mejores manos voy. Las manos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que en las manos del Padre era el mejor lugar, pero no solamente sabía que era el mejor lugar, sino que anhelaba y deseaba ir ante las manos del Padre, ante el lugar más preciado, la casa del Padre. Y él dice, y ahora entrego mi espíritu en tus manos, Padre, como un depósito sagrado. Me voy de aquí para estar contigo y morar en tu casa y de allí no salir nunca jamás. ¿Sabe? La palabra también dice Jesús, Él se anticipa para prepararnos a nosotros morada. Lo que Jesús está diciéndote también y nos está diciendo a cada uno de nosotros es que este tiempo que vamos a vivir aquí, aunque llegue la muerte, luego, obviamente antes también, ¿no? Entiéndeme, pero luego estaremos en manos del Padre, en la casa del Padre, en el mejor lugar donde podemos estar. Cuando Jesús está diciendo, como te digo, estas palabras, no está hablando de una tristeza, no está hablando de una angustia, está citando un salmo que habla de confianza. Es como si Jesús dijera, vuelvo a ti, al lugar privilegiado, a la casa del Padre. Y qué bonito es poder reflexionar en todo lo que Jesús hizo, en cada una de estas palabras. Y saber que, como decía al principio, el propósito de Dios, el plan de Dios era que Jesús viniese, ocupase nuestro lugar sin cometer pecado, pagando el precio, pagando la culpa, la justicia, por amor a nosotros. Pero también mostrando su gracia, mostrando su amor para cada uno de nosotros.